Hola, buenas tardes. Gracias a todos por asistir hoy a la presentación. Bueno, primero, ¿se me escucha? Sí, fantástico. Eh, Gracias, decía, a todos por acompañarnos hoy, por haber asistido a la presentación de esta novela de Andrés Jevkanovich, que publicamos en Editorial Comba. Yo soy el editor, soy Juan Bautista Durán, y quisiera agradecer también a la Casa de América por acogernos en este día para la ocasión. Hoy tenemos a Andrea, la autora del libro, y que nos acompañan, charlarán con Andrea, Marilena de Chiara, traductora y profesora de Teoría e Historia de la Literatura, y Dunia Gras, profesora titular de la Universidad de Barcelona de Literatura Hispanoamericana. La novela que presentamos hoy es Geografía de la Lengua. Fue la segunda novela de Andrea, de la cual se cumplen 15 años, y pensamos que era una ocasión ideal publicarla aquí en España después de su edición inicial en Chile y una traducción al portugués. La novela es de una vigencia casi absoluta y viene a confirmar la presencia de Andrea en nuestro catálogo de Editorial Comba. Es ya su tercer libro, después de No aceptes caramelos de extraños y de Destinos errantes, además de un excelente prólogo que escribió a la novela de Rosa Chacel, Memorias de Leticia Valle. Ahora vamos a hablar del libro. Cedo un momento la palabra a Andrea para que les pueda saludar y vamos a profundizar en esa geografía. Bien. Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar acá. Para mí es una enorme felicidad estar en Casa de América, en Casa América de Cataluña. Así que quiero agradecer a una gran anfitriona, a la querida Cristina Osorno, que debe estar por ahí. Este es un lugar lleno de energía, de esta energía creativa. Yo le comentaba a Cristina que soy suscriptora del boletín mensual o quincenal que hacen. Y nada, me maravilla todo lo que hacen en cine, en teatro, en literatura, y me hace muy feliz hoy día ser parte de esa agenda y de estar presencialmente en una de las actividades de esa agenda tan activa y llena de energía. También saludar, por supuesto, Juan contó un poco nuestra historia, ya somos una dupla creativa. Hace varios años atrás recibí un correo de un editor joven y desde entonces ha sido un trabajo colaborativo de muchísimo desafío y aprendizaje, y este tercer libro, incluyendo el prólogo, diríamos el cuarto libro, ha sido un trabajo en equipo buenísimo, y yo debo decir que además esta versión de Geografía de la Lengua es una versión distinta a la original, a la que se publicó en Chile. Es una novela que yo quise reescribir y nada, fue una oportunidad fantástica tener a Juan como editor. Es un editor exquisito, erudito. Creo que tenemos muchísima sintonía y estoy muy contenta con la versión que quedó del texto. También quiero agradecer a Roger, que está por acá, que está encargado de la edición, de la maquetación del libro, porque también el libro como objeto es muy bello. Y contarles, ustedes ven la foto, también quisiera nombrar a Julia Toro. Julia Toro es una fotógrafa chilena de casi 90 años, y con Julia tenemos una colaboración. A mí me gusta mucho trabajar en duplas o en equipos, también de más de una década, en la que trabajamos autora y fotógrafa, incluso a veces al revés. Hemos dado talleres juntas, todas las portadas de mis libros son de fotografías de Julia, y al mismo tiempo yo hago los catálogos cada vez que tiene exposiciones. Y esta es una fotografía emblemática de una colección que tienen, la pueden buscar en las redes, sobre el erotismo. Es para mí una de las mejores fotógrafas de lo erótico. Esta es una fotografía, ¿verdad?, más sugerente, pero incluso tiene bastantes desnudos, retratos, tiene toda una serie que se llama Erótica 1, Erótica 2, y lo hace de un modo muy audaz, también para su época. Y junto con otras colecciones, por ejemplo, también ella fotografió
todo el movimiento underground durante la dictadura chilena. Entonces es una mujer súper interesante y me alegra, y yo sé que a ella la alegraría, sabe que la estoy nombrando ahora, hoy día, en Barcelona, en Casa América Cataluña, junto a todos ustedes. Y, por supuesto, agradecer a mis dos admiradas presentadoras, casi de ensueño, cuando les pregunté con mucha ilusión y me alegró muchísimo que ambas aceptaran. Yo veo en ellas, seguramente ustedes las conocen, veo en ellas tanta pasión, erudición, sensibilidad y generosidad, y también me alegra saber que no se conocían y que hoy día las pude presentar. Tanto Marilena como Dunia también son amigas. Tenemos ahí desde comunicación primero virtual, ahora nos encontramos, pero que sepan que yo a ambas las admiro muchísimo por su trabajo, y cuando pensé con quién dialogar sobre esta novela, pensé, bueno, en ustedes por distintos motivos, desde distintas entradas, así que nuevamente gracias por aceptarse, que están muy ocupadas, y bueno, es el gesto que es estar acá. Pues yo quiero agradecer a todos los presentes y quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado Andrea de estar aquí hoy, arropando, ¿no?, esta nueva edición que, como ahora comentaba, que es prácticamente una nueva en muchos sentidos, porque es casi el 30%, ¿no? Hay una labor de reescritura, y gracias por hacerme coincidir también con Juan, ¿no? Sigo obviamente, ¿no?, las publicaciones en Comba con gente muy querida en el catálogo, y efectivamente, ¿no?, ahora conozco a Marilena, de la que había oído hablar muchísimo y a la que había leído. Te había leído obviamente en distintos medios. Y bueno, yo más que nada creo que es una celebración ver que un libro después de 15 años, ¿no?, se mantiene y se mantiene hasta la última página. Con o sin reescritura, un texto que, como decíamos antes un poco en la trastienda, ¿no?, que se escribió justo en momentos en que todavía no había todas esas redes, ¿no?, sociales que permitían esos encuentros, y que sí, claro que estaba Messenger, claro que estaba Internet, el correo electrónico, pero no había tantas posibilidades, y aquí hay de alguna forma un juego que en torno a ese encuentro, en torno a la distancia, en torno a los cuerpos y las lenguas. Yo creo que este es uno de los ejes, es la lengua en su doble sentido en español, ¿no? La lengua como idioma y como también órgano, ¿no? Porque está esta corporalidad muy presente y va de la mano desde el primer momento, ¿no? Y desde luego todas esas fronteras en cada una de las 4 partes del libro. Yo, remitiéndome también a otros libros, porque creo que hay conexiones, desde luego, ¿no?, con otros libros, estaba leyendo Escribir desde el trapecio, este libro de ensayo, y claro, ya al principio está ese textito, Escribir en las fronteras, ¿no?, que dice: la literatura es siempre un diálogo fronterizo, escribir es levantar una barrera e invitar a cruzarla. Y yo creo que esto es, de hecho, ya este libro. Y bueno, continuamos, pero quiero sobre todo pues, que escuchemos primero a Marilena y luego seguimos conversando. Sí, me dan un segundo que olvidé algo. Soy un poco distraída. Quería agradecer la presencia del cónsul, hablando de fronteras, del cónsul de Chile en España. Muchísimas gracias por estar y por el apoyo en las redes, la difusión de la actividad. Y también quería agregar algo más, que hay algo particular uniéndolo con la Embajada de Chile, que Juan ha editado muchísimos autoras y autores chilenos, así que tener en cuenta que está haciéndose diálogo bilateral, que esperamos seguir con ese diálogo. Y también Juan lo olvidó, yo también lo olvidé, nombrar que es el número 50. Sí, iba a hablar de ello también. Más adelante, entonces lo dejamos en... Pero bueno, ya que ahora lo traes a colación, es
Es un libro especial en el catálogo editorial, además de ser el tercero de Andrea, es el número 50, lo cual viene a confirmar tanto lo que es la trayectoria de Andrea como el catálogo, la consolidación de un catálogo dentro de lo que es un proyecto pequeño como Editorial Comba, pero que está teniendo una actividad sostenida y estamos manteniendo, digamos, la propuesta inicial, que es un diálogo de las letras hispánicas de una y otra orilla, desde la generación del 98 española y de las vanguardias hispanoamericanas a la actualidad, con nuevas voces, entre las cuales pues tenemos a Andrea Heftanovich, lo cual nos orgullece mucho. Bien, pues Gracias muchas por la pausa. gracias. No, por favor, y yo también quiero agradecerte, ¿no?, la posibilidad de conversar con vosotras y con todos los que nos hemos reunido, y la alegría también de conocer a Dunia y poder compartir. Y como decía Juan y Dunia también, celebramos hoy también el hecho de que una novela fragmentaria también, que cuestiona la propia posición de la lengua, ¿no? Como decía Dunia, hasta qué punto la lengua que hablamos moldea o plasma nuestra identidad personal y también colectiva, ¿no? La estamos celebrando desde este lugar de cuestionamiento, y que es un lugar, una vez más, absolutamente íntimo, pero también externo, ¿no? Y esas son las preguntas que nos convocan. Por eso la novela sigue tan viva, tan vibrante, porque nos sitúa en el centro, ¿no?, de la gran pregunta y del gran deseo, ¿no? De hecho, mencionabas, Dunia, el valor de la piel, ¿no?, del cuerpo, del tacto, y la lengua que tú, Andrea, estás buscando, explorando, deshaciendo, y en ese proceso de deshacerse el propio lenguaje se va haciendo a sí mismo. Es una lengua que tiene textura, ¿verdad? De hecho, la novela se abre con un beso, ¿sí?, que es el más epidérmico y también el más simbólico de los gestos, ¿no? Y por eso me hizo pensar ya de entrada a ese primer párrafo en algo que tú, fíjate qué belleza, mencionabas antes a propósito de la foto de portada, ¿no? En lo erótico del descubrimiento lingüístico, ¿no? ¿Dónde termino yo y dónde empiezas tú en ese espacio que compartimos, que es el propio espacio del encuentro a través de las múltiples lenguas, ¿no?, de los múltiples lenguajes que hablamos? De hecho, Anne Carson, ¿no?, la poeta y ensayista canadiense, en su ensayo, bueno, uno de sus ensayos, que de hecho fue su tesis doctoral, que se titula Eros Dulce Amargo, ¿no?, hay un momento en que, hablando precisamente del concepto de límite, dice: Eros es un verbo, ¿no? Y una posible vía, diría, de acceso entre las muchas que plantea la novela podría ser pensar en ese verbo, ¿no?, en ese movimiento que el deseo del otro, ¿no? Tenemos, no vayas a spoiler, pero sí tenemos dos personajes, eso, ¿no?, puedo decirlo. Ese movimiento constante entre los dos está filtrado, activado por el deseo, ¿no? Un deseo que precisamente es el deseo del límite. Siguiendo con lo que ahora comentaba Marilena y lo que antes estabas presentando de ese trabajo conjunto, ¿no?, de esa portada, cuando lo estabas comentando y volviendo a mirar, ¿no?, realmente son dos personajes difuminados, ¿no? Es decir, son dos personajes muy difuminados, apenas son los nombres, Alex y Sara, y no sabemos realmente de dónde son. Sabemos que es el hombre del norte y sabemos que es la mujer del sur. Pero yo creo que eso está hecho a propósito, ¿no? No hay una identidad nacional que pueda decir de dónde es exactamente uno y otro, ¿no? Están como ahí, como difuminados en esa experiencia común. Y de hecho también esa
división, ¿no?, en 4 partes, norte-sur, centro, línea del Ecuador, occidente-oriente, sur-sur, son tan amplios, ¿no? Y yo creo que eso lo veo como uno de los puntos fuertes, antes lo comentábamos con Marilena, en el sentido de que cualquiera puede identificarse, es decir, con cualquiera de ellos. No está necesariamente cerrado, ¿no?, a un destino o a una procedencia, ¿no? Y sí, no sé si esto fue buscado, no sé si puedes comentar un poquito si esta idea ya surgió de entrada o es algo que tú has llevado a cabo después, ¿no? Que lo que en realidad también yo creo que está sumando a esa condición de extranjería, ¿no?, a la que tú apelas desde el principio, ¿no?, en ese epígrafe precioso de Peri Rossi, ¿no?, de esa cita de las leyes de la hospitalidad, ¿no?, de la nave de los locos. Sí, sí. Mi idea de esta identidad en fuga, en permanente construcción, tiene que ver con varios elementos que ustedes han ido comentando. Sí, deliberadamente pensé más en amplios territorios que en identidades nacionales y con la idea de justamente que el amor, el deseo, el eros, es una forma de generar una frontera movediza, porosa. Me encanta la idea y un poco está mi otro, me ha interesado explorar, es una idea que me cautiva, ¿verdad? La idea de las fronteras dinámicas, porosas, de qué modo nos contaminamos unos a otros, de qué modo también contaminamos no solamente la lengua y, ¿verdad?, y el beso y la lengua, sino también los idiomas, las expresiones, las palabras. Estamos en un mundo mucho más eh, impreciso, donde nos vamos contaminando en un buen sentido. Hay una sola serie de superposiciones. Y también, al tratarse de una novela de una pareja, también estaba mi pregunta de qué modo ellos se contaminaban, pese a que la pareja, esto no arruina mucho la trama, hacen como un pacto implícito de dejar todo fuera, que tiene que ver también con mi tendencia a escribir más de la memoria, de la posmemoria, ha sido mis trabajos anteriores, donde vas, ¿verdad?, todas tus herencias, tu genealogía, las vas trabajando. Y de qué modo, yo creo que imposible, las parejas, también nosotros mismos, cuando estamos en pareja, pensamos que estamos en un paréntesis. Y cómo ese paréntesis es irreal, porque también está siempre amenazado, contaminado con hechos exteriores. Pensamos que nuestra vida afectiva también, hay un poco otro lado que me interesa sumar, agregar, que pensamos que cuando tenemos una relación afectuosa con alguien, ya sea de pareja o amistad, dejamos todo fuera y eso no es real. Y me interesaba en esta novela ver de qué modo esta pareja que hace este pacto implícito, de qué modo incluso el punto ciego. Otra cosa que me interesaba porque es difícil escribir novelas de pareja sin caer en la cursilería, y nunca lo había hecho, bueno, estos cuentos, etcétera. Cómo trabajar la idea del amor sin que sea, por supuesto, ni autoayuda, ni, ni nada, y más honesto en el tema de qué busca uno en el otro, cuánto la búsqueda en el otro es un espejismo, cuánto esta idea de que nada de lo que está afuera nos influye. Y yo aquí apuesto a que hasta variables macroeconómicas nos pueden influir. Por ejemplo, en esta pareja que vive en lugares distantes, hay una parte que va siguiendo el texto que es el precio del petróleo, el precio del crudo, que es una variable que hasta el día de hoy, si empezamos por la guerra de Ucrania, etcétera, a mí me interfirió para venir de un modo u otro, o si son los virus. Estamos en una especie de globalización efectivamente que también atañe a lo íntimo, a lo personal, y también pensar, ahí redondeo esta idea, que en una pareja, más aún si es de distinta cultura, hay ciertas ideas implícitas que pueden ser hasta desde jerarquías, prejuicios, de quién está en cierto lugar, cómo leo al otro, sus creencias, su historia,
sus rituales, y porque estaba también esa exploración que también me apasiona mucho de trabajar en la escritura, que por mucho que conozcamos a alguien, incluso el cuerpo de alguien, sigue siendo en un punto un desconocido, un punto ciego. Ese punto ciego de las relaciones me interesaba trabajar, pese a que se compartían todos esos elementos y que de algún modo movilizaban a esta pareja, eh, haciéndole a veces con viento a favor, otras con viento en contra. Un poco en esta línea para pasarle a Marilena, ¿no? Porque creo que ella trabaja también más en esta línea, ¿no? En la cuestión de esa tercera lengua que construyen y esa traducción, ¿no? Lo habíamos comentado, yo creo, antes, y es ese ejercicio cotidiano, ¿no? de la traducción. Exacto, exacto. Y como mencionabais ahora las dos, ¿no? Por un lado, digamos, la propia topografía del texto, ¿no? Establece la región en la que se mueven los personajes, ¿no? Tenemos la verticalidad de norte a sur y viceversa, la horizontalidad de oriente a occidente, y es en la propia circularidad de la relación que la frontera, como tú decías, Andrea, se va desplazando, pero es lo que precisa la traducción, ese gesto cotidiano, ¿no? Como decía ahora Dunia, es un gesto que necesita un cambio de lugar, ¿no? De lugar a veces físico, simbólico y lingüístico, ¿no? De hecho, constantemente estamos traduciendo la realidad y más en un tipo de encuentro con una realidad que es otra, ¿no? Que es ajena a la nuestra, por las razones que sean. Y me parece fascinante cómo has conseguido inyectar en la novela, ¿no? Tantas dudas, ¿no? Diseminar estas preguntas e ir constantemente resituando, ¿no? El límite, resituando el borde que los propios personajes van siguiendo hacia esa médula de misterio, ¿no? Ese punto ciego que es también necesario. El misterio es imprescindible para que haya deseo, ¿no? Para que ese impulso erótico pueda seguir vivo, ¿no? Y pueda seguir activo. Y de hecho, también te quería preguntar, me parece fascinante cómo hayas elegido, perdón, otro pequeño spoiler, bueno, no tanto, digamos las profesiones de los dos, ¿no? Porque ellos mismos están cartografiando de alguna forma, ¿no? Su propia realidad. Ella es una cartógrafa, diríamos, de la propia lengua, ¿no? Presta atención a cada sílaba, la pronunciación, cada palabra, cómo las palabras se van formando, ¿no? Esa sintaxis, digamos, esos elementos que son morfológicos y que van constituyendo el discurso amoroso que finalmente ellos comparten. Y él está cartografiando el cuerpo, ¿no? Digamos, ve lo invisible, ¿no? La forma de los órganos, y eso nos conecta también con el título, ¿no? Entonces, digamos que creo que las profesiones de los dos, que son parte de un fragmento de la identidad que como lectoras conocemos y que dialogan con todos los otros fragmentos de identidad a los que no tenemos acceso, también abren otra puerta, ¿no? Para reflexionar precisamente acerca de lo que tú mencionabas, ¿no? De cómo lo privado y lo social, lo comunitario, lo global, incluso influyen. Y de hecho hay también varios eventos que van como puntuando, ¿no? La propia relación, que son eventos globales, ¿no? Y tú has encontrado una forma muy coherente y muy propia, ¿sí? Dentro del universo narrativo que construyes para integrarlos, ¿no? Pero eso, quería que si es posible que nos contases más de esa integración, ¿no? De los dos niveles de realidad. Sí, perfecto. Sí, bueno, partir con el tema de los idiomas. Yo tengo una fascinación, me encantan los idiomas, lástima que no tengo tanto talento. Y sobre la traducción, un poco partía de esa misma idea de que siempre nos estamos traduciendo, incluso si hablamos en una misma lengua. Y ese ejercicio se hace más intenso y más incierto si no compartimos la misma lengua, si no compartimos los mismos referentes culturales.
Y al mismo tiempo como, y después sumando lo que tú decías, la idea del paisaje y la cartografía. Claro, ella es profesora de lenguas, por ende está muy atenta a la grafía, a la sintaxis, al acento, y él es radiólogo, por ende lee las imágenes, después lo pensé, lo podemos comentar con las redes. Este esfuerzo cotidiano que es la comunicación, que es traducirse unos a otros, y en un texto que Juan me pidió que escribiera, va a salir creo un poco la motivación de quiero contar algo medio biográfico, anecdótico, pero que ayuda a entender esta fascinación por las lenguas. Yo lo he comentado, eh, realmente crecí en una verdadera torre de Babel. Yo creo que pocas casas, en pocas familias, convivieron tantas lenguas, porque, y un poco se puede ver en la novela, en mi casa yo soy hija de inmigrantes, de inmigrantes de lados distintos, por ende era curioso que, por supuesto que el castellano chileno era el denominador común, pero yo escuchaba, mi padre hablaba serbocroata, su primera lengua, mi abuelo, su primera lengua era el búlgaro, ladino, que hablaba con mi abuela. Mi abuela venía de Curazao, que es donde hablan papiamento. Eh, Mi madre hablaba un ladino, de hecho todos mis abuelos tenían muy malos acentos, hablaban mal castellano, y lo que sucede con las nuevas generaciones, acá en Barcelona desde suceden mucho, ¿verdad? Que los hijos hablan mejor que los padres y los padres hablan mejor que los abuelos. Es como una cosa está invertido con la relación con el lenguaje, ¿verdad? Eh, y bueno, y habían otros idiomas, eran todos bastante, mi padre en políglota, entonces era interesante. Yo decía, ¿cómo estas parejas que se han formado, que vienen de culturas tan distintas, se entienden? Yo tengo ahí una pregunta, nunca la hice, nunca ya la voy a hacer porque muchos de ellos ya no están. ¿Cómo en esa mezcla también tenemos distintas religiones? En mi casa hacíamos 3 fiestas, siempre yo comento eso, que es un ejemplo creo que de tolerancia, que es algo que la sociedad se necesita. Hacíamos las fiestas judías con muchísimo respeto, las fiestas ortodoxas rusas y las católicas. Por ende pasábamos todo el año en fiesta. Teníamos 3 navidades, por ende cuando ustedes acá están en Día de Reyes, yo lo recuerdo, aunque la ortodoxa rusa un día después, y era gracioso que a veces la Pascua judía se cruza con la Pascua católica y con la otra Pascua, entonces era como 3 fines de semana seguidos, con comidas y con ritos muy especiales. Yo soy una persona bastante agnóstica, pese a que me siento más cercana a los judíos, pero era interesante cómo el otro estaba y no entendía, desde que cómo, cómo se comía lo que había que comer, el orden. Era muy gracioso ver esta torre de Babel en todos los sentidos, lingüístico y también como de rituales. De modo que yo no me di cuenta cuando escribí esta novela, pero las novelas tienen como que se escriben con una cierta parte posterior del cerebro. Creo que emergió esa inquietud que nunca la comprendí muy bien, porque yo tengo una pareja que hablamos el mismo idioma y aún así es un complejo ni hablar si uno viniera, no tiene infancia en común, no tienes paisajes en común y todo eso. Luego, algo más teórico, eh, hay una lectura que yo comenté en una tertulia que tuvimos hace poco, que para mí ha sido conductora, que se llama un libro de un geógrafo, un cartógrafo alemán, que se llama En el espacio leemos el tiempo. Muy recomendable, está en Ciruela, por supuesto yo lo leí en castellano, y ahí él muestra cómo el mapa de Europa es el mapa que quizás que más ha cambiado los últimos 2 siglos, y estos cambios de la frontera son muchas veces a través de cicatrices. Son guerras, son revoluciones, son anexiones a la fuerza. Los mapas cambian mucho, de modo que yo quise introducir ese elemento que también ahí familiarmente porque hoy en día sucede mucho que la gente donde nació son lugares que ya no existen. Podemos pensar, por supuesto, en la ex Yugoslavia, que es un caso cercano, pero va a pasar con Ucrania ahora, ha pasado en el Medio Oriente. Es bien dramático eso, que las personas nacieron, no sé, en el Imperio Austrohúngaro, y ya eso es otra cosa, y hay una historia dolorosa alrededor de eso. Y eso es algo de los mapas y de la geografía que me interesó rescatar en esta pareja protagónica, como también uno carga esas cicatrices, porta esos mapas que son también cicatrices y que hablan de
porque la historia es una sucesión de dominios muchas veces, no es tan ideal. Y por último, lo que tú lo nombraban un poco, ya lo estaban anunciando, esta pareja está en la época del terror del siglo XXI, ocurre entre el atentado del 2001, ¿verdad? Las Torres Gemelas y, bueno, también a Washington. Luego ocurre el de Madrid, si no me equivoco el orden, el de Beslan y el de Londres, porque la historia de la pareja, este paréntesis de 6 años. Y me interesó como acotar el tiempo, otras veces había escrito novelas como o de mucho tiempo, acotarlo en esos 6 años, que aparte es un miedo y un terror muy mediático. Ya estamos desde los 90 con las guerras televisadas, con estos atentados, ¿verdad? Que están casi transmitidos, se transmiten al mismo tiempo, casi, no al mismo tiempo, un poco diferido, por supuesto. Y qué producen nosotros en los miedos. Y por supuesto ahí hay un elemento biográfico que me tocó vivir las Torres Gemelas viviendo en Estados Unidos. Yo noté cómo cambió el clima, por supuesto, como que también hubo más trabas para viajar. Todo el tema de los aeropuertos no son nada inocentes. Cada vez que uno pasa por un aeropuerto, todo lo que te registran, cuando uno toma una visa, y quise incluir el tema del miedo, el miedo entre los seres humanos, entre las culturas, entre los países. Eso. Creo que hay también una serie de contrastes, ¿no? Aparte de esa de los dos personajes, como señalabas, ¿no? Por un lado son espacios muy difuminados en concretos, pero tiempos muy concretos, ¿no? Y además con una carga, como has señalado, ¿no? Una carga, como ha señalado Marilena, global, ¿no? De repercusión. Y hay también ahí esa tensión entre Eros y Thanatos, ¿no? Es decir, entre el amor y la muerte, constantemente, ¿no? Es decir, y cómo se lleva a cabo, ¿no? La vida a pesar, ¿no? de todos los pesares, de todo lo que envuelve. Yo quería señalar esto y también quería señalar de los personajes, ¿no? Cómo hay, desde el punto de vista ya más formal también, ¿no? Esa alternancia de voces narrativas, ¿no? Primera persona, tercera, pero también segunda, ¿no? Y me parece que, bueno, sí estaba también en la base esos contrastes y también está el contraste de esas lenguas, ¿no? Para que no sea siempre uno u otro, ¿no? Cómo va cambiando constantemente. Sí, ahí estaba la pregunta que seguramente tenemos todos, que ahora existimos en 2 dimensiones, ¿verdad? Estamos presenciales, pero tenemos, incluso las relaciones cotidianas tienen esta dimensión virtual. Y me quise preguntar también esto, cómo se transita de esas 2 dimensiones y de qué modo cambia la escritura. Por supuesto que, bueno, lo epistolar, perdón, las cartas, marcaron una literatura del siglo XIX, ¿verdad? Y entonces en el siglo XXI el correo, esta es una novela pre-WhatsApp, pre-Tinder, pre todo eso, como qué sé yo, el Messenger, el Skype, yo llegué hasta ahí cuando la escribí y decía, ¿cuánto lo actualizo o no? No, había que respetarla, pero, y también se introduce incluso una velocidad distinta en nuestras comunicaciones. Es muy distinto esperar una carta 2 semanas a que incluso la ansiedad que portamos, ¿verdad? Día a día, de que uno envía un WhatsApp y quiere que la respuesta sea inmediata cuando no tendría por qué ser así. Cómo la tecnología ha moldeado las relaciones humanas, el amor, el deseo, incluso el Eros y el Tánatos. Y claro, y es una historia de una pareja que se conoce, generan ahí una fascinación, hay una atracción muy fuerte, pero a los pocos días ocurre el atentado. O sea, en cuanto se separan ocurre el primer atentado y toda su historia de viajes de ida y vuelta del norte a sur, o reunirse en un punto equidistante, más céntrico, va a estar cruzado por estas variables que sí cambiaron el modo de viajar. No sé, yo viajé los 80, 90 y uno podía llegar a la puerta podías ir a buscar a alguien a la puerta del avión, ¿no? Hoy en día tenemos una serie, ¿verdad?, de interfaces, y se van generando, como nosotros mismos a veces escuchamos en las redes, una serie de prejuicios culturales, de miedos, eh,
Y estaba claro, lo de Eros, y eso lo quería comentar, esto de Eros y Tánatos, y también pensar la pareja, esta pareja, como un campo de batalla, de algún modo como la idea de la enemistad entre potencia o las tensiones entre países, entre culturas, también cruzaban este cuerpo, como de algún modo este cuerpo amoroso también tenía el cuerpo tanático de la guerra, como el cuerpo también simbolizando cierta violencia, ciertas tensiones, ciertos ruidos, cierta crispación. Exacto, y De ese... hecho, No, tú. perdona. Digo que antes hablabas del dinamismo del Eros, Ujú. hace unos minutos, y justamente con ese dinamismo introdujiste de algún modo el dinamismo de las redes, es decir, esa misma velocidad del deseo es la velocidad que percibimos en su comunicación a través del Messenger, el correo electrónico. Insisto que lo que decías, que todavía no se había dado este paso en el que hoy día estamos, pero que ya existía, ya estábamos inmersos en esa mediación tecnológica. Y de hecho yo apunté alguna frase al respecto que me llamó mucho la atención en la edición del libro y aquí la traigo. Respecto a la comprensión, lo que es la traducción de la lengua, dice: debemos comprender los golpes cifrados en el teclado. Es decir, que ya es algo más que el lenguaje. Tenemos que interpretar los golpes. Y dice también: si corro hacia él, me estrello contra la pantalla. Es decir, que tenemos el impulso está, pero tenemos esa virtualidad siempre, o en la mayor parte del tiempo, la tenemos ahí en medio. En este sentido, es muy significativo, creo, el hecho de que se conozcan en un avión, aunque luego ellos vayan a desarrollar esa amistad, ese amor a través del ordenador, con sus posteriores encuentros, se conocen en un avión, en el cielo, en la nube. Y se conocen en la nube antes, eso sí, es antes de que apareciera el concepto la nube para designar cuánto guardamos y acontece en las redes. Sí. Sí, en ese sentido, como la pregunta de quiénes somos en lo virtual y si somos la misma persona en lo virtual y la misma persona en lo presencial. Esta pareja está obligada a vivir en estas dos dimensiones, pero incluso uno el día a día cuando envía un mensaje y la pregunta de cómo nos va perfilando, si estamos disociados, cuán armónico ocurre eso. Sí, yo tenía bastante resistencia a pensar en la tecnología, porque supuestamente no es algo no es una novela, ¿verdad?, por ese lado, pero sí me interesaba cómo esculpía de algún modo eh, lo afectivo, lo emocional, y este desafío de cómo escribimos, cómo hablamos cuando estamos con alguien presencial, cómo le escribimos. Yo creo que yo noto que tengo una redacción distinta, por supuesto, todos los puntos suspensivos, los silencios, cómo se habitan, cómo se viven. Y en esta pareja, claro, todo eso se ve extremado porque de hecho tienen que llegar a una mediación de quien que hablan. Y por mucho, no son bilingües tampoco, y aunque uno fuese bilingüe, siempre hay un mayor punto ciego, mayor disociación o posibilidades de estas dimensiones, pero nos guste o no la tecnología, ha impactado en esta vía emocional, cognitiva, de lo que recordamos, de cómo somos, cómo redactamos, cómo cultivamos nuestras amistades, ni hablar de lo que fue la pandemia, de cómo fue, de qué es verse con alguien en un Zoom, que por supuesto es mil veces preferible verse con esa persona en un bar que en el Zoom, pero lo logramos, yo trabajo con gente que me encanta trabajar y sería imposible si no hubiese esta tecnología, porque una vive en Belgrado, el otro compañero en Sevilla, tenemos un proyecto hermoso y lo hemos podido llevar adelante por esta tecnología y nos conocimos 2, 3 años después de haber hecho muchísimo. Lo mismo, Juan, cuando ahora nos fuimos corrigiendo la novela, como tú te ibas convirtiendo en el protagonista de algún modo, yo sentía que Juan era como la voz que me decía, no, pero esto es inverosímil, ¿quién está hablando acá?
Y también hay una conexión afectiva ahí que es difícil tal vez de ver, pero a través de la tecnología, esta mediación, de las pantallas, de la escritura, estamos generando otra forma de hacer vínculos, que por supuesto siempre van a ser preferibles los más cercanos. Pero tengo esa pregunta y me interesaba recorrerla ahí. Sí, en la novela, de hecho, los dos personajes, ¿no? Se están cuestionando precisamente cómo se presentan al uno y hasta qué punto ese silencio, ¿no? que mencionabas queda ahí, ¿no? No resuelto. Y tal vez es beneficioso para que la propia relación pueda avanzar, porque el código con el que se comunican constantemente se va reconstruyendo y necesita que uno de los dos pueda descifrarlo, Claro. ¿no? Sea a través de la pantalla o en los encuentros o a través del propio cuerpo, ¿no? De la mirada. De hecho, de los personajes tampoco conocemos, digamos, la caracterización física, sino solo a través de detalles que cada uno nos ofrece del cuerpo o del rostro del otro, llegamos a conocerlos o a imaginarlos, ¿no? Y ahí también estás generando, o sea, en la propia experiencia de lectura, se genera este juego de imaginación que es el propio juego de la escritura en todas estas, digamos, venas, ¿no? Y arterias que has estado explorando y que estamos aquí, digamos, sacando a la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tú nos sentimos interpeladas, ¿no? Y ese yo que habla, puedo ser yo que estoy hablando y que por tanto me encuentro ante el deseo y la necesidad también de descifrar el código, pero para hacerlo necesito cuestionar la propia palabra y en el cuestionamiento se da el ensanchamiento, ¿no? Del conocimiento de la propia lengua, que es el propio gesto de la traducción, ¿no? Enfrentarte al límite y a la dificultad de encontrar un reflejo exacto y por tanto abrir la constelación, ¿no? Y generar esa conspiración que es respirar juntos, ¿no? Respirar juntas con el texto, con la palabra, con los idiomas que se van encontrando. De hecho, hay otro elemento que atraviesa toda la novela, que es de los propios procesos de inmigración, ¿no? Tanto conscientes o decididos como, digamos, impuestos, ¿no? Claro. De una forma muy sutil. Y hay un momento, Juan, mencionabas antes, ¿no? Leías algunas frases y hay un momento en el que la protagonista, ¿no? Ella dice, en la lengua del inmigrante se miente, ¿no? Es decir, esa necesidad de reconstruir la propia identidad a través del lenguaje, ¿no? Y creo que eso es otro elemento que está presente tanto en los dos personajes, pero en la propia, digamos, en el propio territorio, ¿no? En la propia geografía que dibuja la novela. Sí. Sin duda, y pensaba también en esto de la nube como el Google Drive, como, ¿verdad? Como la pareja juega a que casi no como apostar imposible, ¿verdad? Que no tener casi la nube como vaciada, sin un almacenamiento muy inicial. Y claro, de a poco se van filtrando como materiales que vendrían de esa nube que a todos nos acompaña, que tienen que ver con nuestros archivos personales, históricos, familiares, de qué modo ellos lo omiten, pero al mismo tiempo están inmersos en esa nube. Y también como la idea del contagio, el contagio de las palabras, de los términos, de las palabras prestadas, de lo que van aprendiendo del idioma del otro, de las concepciones del otro. Y de lo desconocido del otro. Sí. El contagio está muy presente, Sí. quizá también en la línea esa del eros thanatos, el exponerse al riesgo, la atracción y al mismo tiempo el miedo que genera. Claro. Y hay una cosa que antes ha comentado Juan, ¿no? Porque yo sé que él tiene uno de los ejes, ¿no? Esa recuperación de la vanguardia, que me parece muy importante, y también en relación a lo que comentaba Marilena de la traducción. Yo tengo ahí una duda desde que empecé, hubo una serie de momentos, ¿no? que me hicieron luego releer de alguna forma algo que estaba en un principio,
Y te quería preguntar si esto es así o es de alguna forma una proyección mía fantasmática. Yo veo a Huidobro, veo a Huidobro, veo ese aeroplano, veo esa caída, veo... Además hay momentos en que tú dices, hay un verso de Huidobro, de Altazor, ¿no?, que dice no hay tiempo que perder. Sí. Y hay un momento de la novela que dice no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder, ¿no? Sí. Y que es como un... Mantra, sí, claro. como un leitmotiv, ¿no? Sí. Que va acelerando, ¿no?, dentro del texto de Altazor de Huidobro. Y también la propia, iba leyendo y digo, bueno, estaba muy en diálogo con lo que yo estaba releyendo, porque obviamente estaba con las clases, con los estudiantes del grado, estábamos viendo Altazor, que siempre es un festín abordarlo, y lo veía también en la cuestión que plantea Huidobro, que no es el único en plantearla, desde luego que está también en Proust y en tantos otros, que plantean que la escritura, que hay que contemplar la escritura como si se estuviera escribiendo en un idioma extranjero. Es decir, hay que elegir las palabras, o sea, dejar esas palabras gastadas, las que usamos todos en la lengua del día a día y que acaban no diciendo nada, ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Elegir esa palabra y, por lo tanto, desautomatizar, ¿no? Y me hacía pensar en esta idea, ¿no?, de escribir como si fuera una lengua extranjera. Y de hecho ellos están construyendo esa lengua, que es esa tercera lengua a la que va a aparecer, que va... Y claro, no quiero, pero hay también un despojamiento, digamos, y una destrucción y una caída, ¿no?, y una disolución del lenguaje, ¿no? Hay también esa misma, en ese viaje, ¿no?, de Altazor, en Huidobro, ese viaje en paracaídas, ese viaje en caída libre, ¿no? Hay esa disolución y yo creo que, y no sé, igual es una cosa absolutamente inconsciente que podría estar ahí. No, me hace mucho sentido, no lo había pensado, obviamente racionalmente pero me hace sentido, bueno, porque la frase es de que buen ojo, es del canto, ¿verdad? Y la idea de la caída es esta pareja va en caída Libre. caída libre, ¿verdad? Pese a que parte esto como es la pasión, el amor con toleros, pero pues, ¿verdad?, está la caída de Tánatos. Al mismo tiempo yo soy bueno, amateurmente, pero la poesía para mí ha sido muy importante para mi desarrollo como narradora, muchísimo. Y pensando en las vanguardias, así como el Tazor, ese libro de Huidobro, pienso en Trilce, de Vallejo, con la cosa del grito, de la desesperación, con los fragmentos, con lo que no termina de cerrarse, con estas frases que quedan medias inconclusas. De algún modo también Vallejo, bueno, con toda la distancia, ¿verdad? Pero Vallejo también tiene esta idea de crear un lenguaje nuevo y de ir a lo onomatopéyico, al grito, ¿verdad?, hasta con todas esas palabras. Para mí, Trilce es un libro que me marcó muchísimo. También pienso en Mistral, que también es de las vanguardias, con el modo de nombrar y nombrarse, pienso en especial en las locas mujeres, que tú estás viendo ese apartado que tiene de las mujeres errantes, y también otras autoras que siempre consulto, Olga Orozco, que su poesía completa ahí de Adriana Hidalgo es un libro de consulta permanente, o Blanca Varela, de modo que yo me alimento, nunca he escrito poesía, no sé si un día lo haré, le tengo mucho respeto a la poesía, pero tengo múltiples robos de la poesía a mi escritura, a mi narrativa, y también ahí pensé en otro elemento que no nombré, algo me lo comentaron ustedes, el lenguaje de la medicina, también en la parte del Tánatos, el lenguaje del cáncer, el lenguaje de lo radiológico, de las imágenes, que también es otra faz que tenemos como cada vez que nos hacemos un examen. Nos pueden leer hoy en día cada vez más los órganos, el escáner, la resonancia, todo eso es un lenguaje que me interesa. De hecho, buscando en la red por otro tema, por otro proyecto, vi un curso que tú ofreciste, Marilena, que era ver la ecografía como un texto
que me pareció muy atractiva la idea de todas Sí. estas imágenes médicas, cómo también se pueden transformar en un lenguaje. Exacto, sí, sí, porque todo realmente nos construye, ¿no? Somos textura lingüística, ¿no? Y finalmente nombrar la realidad hace que exista y que por tanto, ¿no? Se pueda también destruir, se pueda disolver, ¿no? Como decíamos antes. Y ahora que mencionabas la poesía, también hay en la novela, digamos, esta búsqueda, ¿no? De la melodía, Sí, ¿no? sí. Porque hay el contraste entre la lengua del sur y la lengua del norte, ¿no? Por tanto, el lenguaje está presente en todas sus dimensiones, ¿no? Y me encanta, hay un momento en que ella dice, ser fiel, ¿no? Quiero ser fiel a la metáfora, ¿no? Y toda lengua finalmente es esto, ¿no? Nuestro encuentro, nuestra comunicación, nuestro diálogo es siempre hablar a través, ¿no? De metá, de a Sí. través, decir a través de algo más. Ahora estamos aquí, ¿no? Es un Las robo a Cynthia 4. Ozick. Eso es, totalmente. Y tiene del un libro Charlie. sobre ese tema. El Charlie Exacto. tiene, sí. Eso, ¿no? Hablar, es decir, Sí. estamos hablando de la novela Claro. a través De la metáfora, de otro, sí. de esa constelación de referentes o, digamos, de posibles lecturas de capas, ¿no? Que vas construyendo y que están en el texto, ¿no? Porque finalmente, ¿no? Entre todos los que has mencionado también, no sé, Morábito tiene un libro bellísimo que se titula El idioma materno, Sí, sí, ¿verdad? sí, Y ahí sí. dice, un idioma solo respira si Sí. está al lado de otro, Exacto. ¿no? Y lo que podemos, digamos, percibir en la novela es este aliento, ¿no? Ese aliento que cada vez cambia de ritmo hasta llegar a un punto, ¿no? Que es propio de los dos personajes, en ese paréntesis, en ese universo de palabras que han estado plasmando, ¿no? En un territorio que es suyo, pero que también es nuestro. Así es. Y un territorio casi vacío, ¿no? Porque el final es es el Antártico. Sí. El final es no hemos hecho spoilers, No, es no, decir, Como no si- se como si- cuenta es la caída libre. Claro, por supuesto, pero es ese espacio absoluto, ¿no? Yo quisiera poner de relieve también que esta novela es la anterior a tu libro de relatos No aceptes caramelos de extraños. Y se aprecia, y en todo lo que hemos hablado en esta charla se pone también en evidencia, cuánto me diste esta novela, es decir, tanto en las 4 partes como en sus dobles ejes. Y al mismo tiempo se aprecia cómo la circularidad que es propia del relato, y aquí sin faltar obviamente a la naturaleza de la novela, trabajas también con cierta circularidad desde el global de la novela en cuanto a los, ¿cómo lo diría? A los, me trago. A las partes mismas de la novela y sobre todo a la evolución de los personajes, que circulan o avanzan en pequeños círculos que al final dan lugar a uno superior. Y evidentemente, la novela es el género total que te permite abarcarla de distintas maneras, pero esta circularidad es muy propia del relato, y viendo la evolución de tu trayectoria literaria en esos años, se me ha ocurrido, me permito decir que ahí estamos viendo tu próxima parada ya, que son los relatos de No aceptes caramelos de extraños. Sí. No, o sea, esa imagen me parece tan certera, es lo que me motiva o lo que busco cuando escribo, la circularidad. Más que esta secuencia o una ambición mucha por la trama, por el desenlace, la circularidad, y por eso también repito, muchas veces ocupo frases que quedan como un mantra. Yo decía en el libro de No aceptes caramelos de extraños está la idea de
que cada cuento termina con una frase que se repite, Sí. en Destinos Errantes también. El tema de la surrealidad es las estructuras, pensando en la estructura, la que más me interesa, porque aparte yo soy una escritora como montajista, escribo muy por separado, se nota un poco lo fragmentario, y después monto como un poco lo que hace el cine, ¿verdad? Montar estos materiales, de hecho a veces imprimo y empiezo a hacer estas pegatinas, porque escribo como estas pulsiones, más que la historia, la trama, y después tengo que pensar cómo lo monto, cómo queda montada la historia. Para mí es como un segundo momento de la escritura muy relevante. Y aquí recuerdo una película que ojalá alguien haya visto, se llama Exótica, de Atom Egoyan, que es un cineasta armenio-canadiense, excelente, de una chica colegiala, que no voy a hacer spoiler, Que y desaparece. la película tiene una construcción circular. Ahí tiene que ver más con un caso de un crimen, de modo que lo circular va a ser bien difícil que entendamos qué fue lo que sucedió, pero una estructura que me marcó muchísimo. Después le ha hecho otras películas, sobre todo hizo del genocidio armenio, pero creo que como cineasta se destaca en Exótica. Y además Exótica tiene otra cosa que ustedes han ido nombrando, que es el trabajo erótico. Y aquí también uno hace un poco los libros con homenajes o como desafíos o intertextos. Yo fui una muy buena lectora de Anaïs Nin, pero sobre todo Marguerite Duras. Me parece que es fantástica su trabajo del erotismo. Y esto es mi pequeño homenaje al amante, porque ahí también vemos la relación como sin contexto. No me quiero meter en la cosa de la edad por ningún motivo, pero sí de las dos culturas, del lenguaje del cuerpo como un lenguaje muy poderoso, de la atracción, del deseo, de la sexualidad, de la falta de fronteras en la sexualidad. De hecho, me interesó mucho porque en junio, algunos estuvieron acá, había en la Generalitat una exposición de Marguerite Duras. No sé si alguien la vio como cineasta. Y había algo muy gracioso, que en la mitad de la exposición, de pronto había un documento, el Partido Comunista decía, Marguerite Duras, militante del Partido Comunista entre tales años, fue expulsada por ninfómana. Yo quiero que a mí me echen de ninfómana de cualquier lugar. y curioso, que imagínense la época, mayo 68, que la expulsen del Partido Comunista por ninfómana, y bueno, qué bien que la hayan expulsado, da lo mismo, pero ella hizo un trabajo erótico increíble en todas sus novelas, en El amante, la de Vietnam, los cuadernos también, pienso también la otra Marguerite Yourcenar, pero en el tema del cambio, de las memorias de Adriano, del cambio de la alteridad, y así no sé cuántos, muchísimos autores, o pienso en la película, en La insoportable heredad del ser de Kundera, y también la versión fílmica, que trabaja el erotismo de un modo que es un equilibrio difícil de manejar, pero también es algo que me ha interesado, y después lo hice en Los Caramelos, pero con otra entrada, ¿verdad? No tiene la entrada de la atracción, el amor, como en este caso. Pero también quería comentar eso, que ha sido una temática, una textualidad que me ha interesado trabajar. Yo no sé, yo creo que, claro, los que estamos aquí hemos leído la novela y creo que estamos dando una serie de pistas, pero quizás si pudieras leer un fragmento para que... Hice una selección. Exacto, Hice un montaje. Hice una secuencia de montaje. Les pido un poco de paciencia, porque voy a ir pasando algunas páginas que son fragmentos que los armé. No hay orden cronológico, sino como distintas escenas. Ahí está. Digas lo que digas, la línea recta sobre la que caminábamos se torció cuando nos vimos. Capté el momento preciso en que yo te recordé a otra persona, de otro tiempo y un remoto lugar. ¿Somos el recuerdo de alguien que hemos olvidado? Avanzas dibujando con tu andar pausado una curva o una elipse sobre las baldosas, y no una curva o una elipse para alejarte de mí, sino una curva para rodearme. De lo contrario, nunca nos habríamos encontrado, porque tú te ibas a apartar como quien se desplaza de un punto a otro, como quien espera un vuelo de conexión y pasa por el aeropuerto de una ciudad en la que se detiene, pero no conoce. ¿O tú dirías que conociste Dallas? Yo no habría podido alcanzarte, ya que me desplazo lentamente en dirección opuesta. Tú
no te has desviado, porque toda línea curva existe con respecto a un plano, y nosotros nos movemos según los dos planos distintos, y porque a fin de cuentas, solo existe el hecho de que tú me has mirado y yo he interceptado esa mirada. En un principio, esa línea era relativa y compleja, ni curva ni recta, sino un punto que se resumió en un beso en la boca. Alex me espera todas las noches, todas mis tardes, al otro lado de la pantalla. Así, en entre líneas, sorteamos la distancia y la espera. Hoy me despierto con la hora en el rostro, trasladándome a cualquier lugar por esta máquina que dispara mensajes, recados, conversaciones. Creo dominarla, creo que me lleva a donde él está, pero es un artilugio. Hacemos estallar la letra en el monitor blanco y titilante del computador. Espero sus mensajes rezagados. Sigo el ritmo invisible de sus dedos, la demora de sus pensamientos. A veces escribe mensajes en su lengua, extensos, articulados. Yo consulto el diccionario. Otras veces son en mi idioma, breves y fragmentados. Alex escribe prolijamente, sin faltas de ortografía, con imágenes. Dice, extraño lo que no hicimos. Insiste, guardo la fantasía de juntarnos en alguna parte, aunque parece poco factible que sea pronto. Extraño lo que no hicimos, repite. Todo es un círculo, eventualmente vamos a coincidir. Declara, no puedo evitar el gesto de acariciar tu rostro en el monitor, en el reverso ficticio. Viajo al norte. Viajo para hacer coincidir nuestras lenguas. Dejamos de estar en línea, entre líneas, nos hacemos reales. Ganamos el instante, perdemos la espera. Vamos deshaciendo el mundo. Me embarco. Paso sobre las Islas Azores. Mis sienes laten. Mi tímpano es una membrana tensa que vibra. No hay tiempo que perder. El avión me lleva al centro de la metrópoli. Me abriré paso entre las líneas azules y rojas del mapa. No todo está perdido. No hay tiempo que perder. No hay. Por fin volver a escuchar tu voz en vivo. Alex, sin mediaciones. Lo escucharé y veré el brillo de sus ojos. Tal vez un nombre sin significado, un nombre inventado, un nombre que solo existe como otro nombre. ¿Serás quien recuerdo? ¿Quién me he imaginado durante estos meses? Quiero que llegue el momento en que pueda decir, lo he visto, lo he tocado, es real. Mi casa, perdón, este era el otro orden, perdón. Me doy cuenta, cuando miro a Sara, mi ciudad, de que moverse en un alfabeto sin memoria es el reto del inmigrante. ¿Cuántas personas viven en una lengua que no es la propia? La mayoría de las personas que migran escriben, viven en un idioma extranjero, pero nunca dejan de soñar en su lengua natal, porque un día desataron amarras y viajaron a una patria que nunca habían visto con la esperanza de ser otros. Sara y yo nos hemos exiliado del mundo real, hemos creado otra realidad entre líneas. Al encontrarnos nos aislamos del resto, de las noticias internacionales, inventamos una globalización íntima. Todo lo que ocurre aquí ocurre allá. Pero ¿quién cede? ¿Quién viaja? ¿Quién está dispuesto a cambiar su ciudad? ¿Quién entiende cómo funcionan las cosas al otro lado? ¿Quién renuncia? Mientras las preguntas quedan suspendidas, me abro paso en su cuerpo. Hagamos las cosas ordenadamente, le digo. Primero, yo de rodillas dobladas. Segundo, tú con las piernas cruzadas. Tercero, tú quitándote la camisa, diciéndome los otros nombres por si alguno coincide con nuestras genealogías. Cuarto, yo siguiendo el contorno de tus piernas. Quinto, tú estirando mi falda sobre la cama. Sexto, yo de pie, apoyada contra la pared. Séptimo, tú frente a mí diciendo algo media lengua. Eso es, rítmicamente, regulando el silencio de respiraciones y suspiros. Alex piensa... voy acá. Desde la ventana del hotel se ve una ambulancia. Luego escuchamos el ulular de una sirena. Alex retirando las cáscaras de un fruto tropical. ¿Una guayaba?
Estábamos en la latitud 10 grados al norte, longitud 75 al oeste. Estamos cerca de la tierra de mi bisabuelo, digo. Llegó de Holanda a vivir en la isla de Curazao. Escuché de alguien que pasó por Willemstad. ¿Cómo se llama el idioma? Papiamento, una lengua criolla. Ahora mi abuela, víctima de un derrame cerebral, habla papiamento desde su silla de ruedas. Dice, Mita vai bon, danki. Cada vez que la visito me pregunta, ¿cómo llama? ¿Cómo tapono ver? Me pregunta por un hijo que no tengo. La primera lengua siempre se impone. Tengo una prima que tiene una mordida en el lóbulo derecho del cerebro y habla en una lengua que nadie entiende. Alex piensa que el idioma de Sara es una lengua vulgar, una lengua muerta. Escriben como hablan y hablan como escriben. Se siente amedrentado por su delgadez. Si lograse decir te amo, pero se queda mudo. Una ola para su playa. Las espigas de los dedos se doblan hacia su lado. Palmo a palmo va midiendo el perímetro de su cintura. 2/4, 3/4. ¿Dónde está el húmero? El silbido ondulante de la lengua. Sara lo escucha atenta la pronunciación de las vocales, la aspiración de las O, en especial las O de asombro, las O de odio. ¿Dónde se ahuecó el tedio? Se astilla la distancia en un río apagado. Hace días que está hipnótico en el centro del Atlántico. ¿Dónde queda el mar Caspio? Y aquí cuando se separan, la última parte, mi casa está llena de espectros que han quedado flotando después de tu visita. El vaso con tus huellas dactilares, un adaptador de 120 vatios del interruptor del baño, el hueco en la almohada. He mirado esas señales con miedo a que se conviertan en contraseñas invencibles. Nos vemos cada 3 meses, 4 meses, para luego despedirnos encadenados uno al otro en un abrazo de huérfanos. Y ahora, a 10.000 kilómetros, quedamos frente a frente a la inerte pantalla, escribiendo sobre las mañanas geométricas en las que éramos presencia. Pienso en todas las cosas que podría haberle dicho o debí haberle dicho, contado, sobre lo incómoda y torpe que me siento en inglés, en holandés, en francés naufragando en la sintaxis, mientras mis enunciados se agitan inútilmente, como los brazos de un niño ahogado. Pero todo lo que quería decir no está en el mensaje, está en otra parte. Estoy divagando, permanezco absorta en la contemplación de la pantalla, que resplandece y titila como un cielo que turba. Estamos en línea, en esa línea que no hemos podido cortar. Nos escribimos de norte a sur y viceversa. La seducción está en línea, entre líneas, en los espacios en blanco, en los misterios de los hilos invisibles de la red. Eres mío en la soledad que poseo. Somos o estamos frente a una pantalla, de monitor, de televisor, de la máquina. Tejidos de verdades, tejidos de mentiras. Pocas fotografías nuestras, porque no nos hemos fijado en un instante. Cada fotografía podría ser la última, al borde de los encuentros mal encuadrados. Y aquí, Alex después del sur, antes del norte. Alex a la izquierda, a la derecha. ¿Cuánto más al sur podemos llegar? ¿Cuánto más al sur? Sin caernos del continente, sin despeñarnos por el precipicio. Gracias. No sé si alguien quiere aprovechar la ocasión para hacerle una pregunta a Andrea. Está tímida la gente. ¿Cómo anda el teatro, Andrea? ¿El teatro? ¿Acá? No. Quiero decir, si tienes algún proyecto ahora teatral. La verdad que llevo un proyecto que pienso que está cerrado, pero se sigue ampliando. Que mi otra faceta, yo soy una archivera, me gustan mucho los archivos. De hecho, en Destinos Errantes, ahí Juan sabe, trabajamos con archivos de viaje y de todo tipo. Y en el teatro para mí lo más importante a destacar es que sistematicé el archivo de Isidora Aguirre, una dramaturga chilena muy importante que tuvo también un impacto latinoamericano y además que vivió 90 años. A mí me encantan las mujeres mayores, así como Julia,
Me encantan esas mujeres llenas de historia, que están como más allá de todas las expectativas y todo, y que han sido también testigos de una época increíble porque les tocó el cambio de las mujeres, a propósito de que mañana es 8 de marzo, son mujeres que se adelantaron a todos, rompieron muchísimos límites y convenciones, y a través de ella ha sido una entrada que voy y vuelvo porque Isidora escribió durante 50 años teatro, escribió 40 obras de teatro, además de novelas y otros materiales como cuentos de niños, etcétera, guiones. Y ahora que se cumplen los 50 años del golpe, me ha tocado reactivar, porque varias compañías están interesadas en montar sus obras políticas, porque ella hizo bastantes obras históricas, políticas, otras más intimistas, que también me encantan, pero hizo una que se llama Los que van quedando en el camino. Como en las revoluciones, esta es una frase de Che Guevara, muchas veces las revoluciones, los cambios, quedan personas comunes y corrientes atrás. De algún modo una obra dedicada al cambio, a la utopía, sobre todo a la utopía política, a la utopía comunitaria. Y sistematizamos 20.000 documentos. Yo estuve, luego que ella muere, yo me llevaba muy bien con su familia, yo era parte de su familia al final. Sus 4 hijos me dicen, bueno, Andrea, la persona más indicada para ordenar lo que hay en su dormitorio eres tú. Así que, bueno, armamos un equipo con otras personas que habían sido cercanas y fue muy extraño estar en el dormitorio de alguien que yo conocí tan bien, la entrevisté semana a semana, y luego era algo póstumo, de cómo estaban sus espíritus. Ella es muy de la época de la Casa de los Espíritus porque este libro de Isabel Allende tiene que ver con una costumbre de las mujeres, sobre todo de la elite, que hacían diálogo con los espíritus, hacían espiritismo. Entonces yo me sentía un poco en la sesión de espiritismo como la medium de los archivos que habían quedado muy ordenados, y también interesante como proceso creativo. Yo aprendí mucho también como autora de cómo ella investigaba. Yo también creo que soy una investigadora, una autora que investiga, una investigadora que escribe también. Y por ende hay varias obras que se están montando y nos están pidiendo que acompañemos estos remontajes con los archivos que hemos ido sistematizando y se están montando a través de todo Chile. Y yo ahora diría que también estoy entrando en la fotografía a través de Julia. Estoy con su hijo ya pensando ella está armando un archivo. Yo empecé a hacer algo más loco este verano, mi verano que ahora, y empecé a tomar clases de fotografía con ella. Yo le dije, no te preocupes, yo no voy a hacer competencia tuya, yo nunca me voy a transformar en fotógrafa, pero quiero aprender a cómo mirar de otro modo, desde mirar por la pantalla, pero con una cámara buena, no con la del celular. Y hemos estado me está haciendo clases de fotografía, porque quiero que eso, de algún modo, ojalá me impacte siempre uno quiere renovar la escritura. Quiero pensar en una escritura también visual, que es algo que también de la poesía es algo que me interesa muchísimo, de las imágenes, la escritura de imágenes, también, ¿verdad?, de prosa poética. Pues gracias. Ay. Sí. Quienes quieran, les recuerdo que tienen ahí al fondo, en la mesa, ejemplares a su disposición de Geografía de la Lengua y también de las otras 2 obras de Andrea publicadas en Comba, que a buen seguro les podrá dedicar si quieren. Así es. Gracias. Muchas gracias Muchas a gracias. todos. Gracias por acompañarme. Gracias.